Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto podernos encontrar de nueva cuenta en este comienzo de semana. El día de ayer, gracias a Dios, nos permitió dar inicio a una semana y venir a la casa de Dios. Y bueno, este lunes Dios nos permite en esta noche poder abrir la Biblia y poderla meditar unos minutos para nuestro enriquecimiento espiritual. Dios quiera que abrirla y poder también abrir nuestro corazón sea muy beneficioso para nuestra alma poder meditar y tener devocional de la palabra de Dios. Gracias, hermano y hermana, por estar al pendiente de la hora y del día para meditar juntos en la preciosa palabra de Dios. Así que bienvenido sea a este programa y a este segmento Meditación de la Noche. Voy a pedirle que tenga bien abrir su Biblia, por favor, en el Salmo número 67. Voy a permitirme dar lectura al versículo 1 únicamente, y después de la lectura entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para poder ser dirigidos por su Espíritu Santo en esta noche. Dice en la Biblia las siguientes palabras, Salmo 67, 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por darnos tu cuidado, darnos la provisión necesaria en estos días, en esta semana que ha transcurrido ya. Pero sobre todas las cosas, Señor, te ruego que tomes control de estos minutos, que puedas abrir nuestro ser entero en esta oportunidad para aprender de tu palabra preciosa, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, encontramos en este salmo un salmo muy especial, porque vemos de lleno en todo el salmo, pero básicamente no es muy extenso el salmo. Si notas, solamente son 7 versículos que componen dicho salmo, y encontramos varios aspectos importantes. Uno de ellos, pues no sabemos quién fue el autor, no nos dice el contexto, mucho menos el subtítulo, quien haya sido el redactor. Lo importante es que sí sabemos que quien haya sido el escritor, el autor, quien movió e inspiró al instrumento humano, pues fue el Espíritu Santo, como todos los libros de la Biblia. Así que vemos en primer lugar, hermanos, en versículo 1, notemos dos aspectos muy importantes respecto a la misericordia de Dios. Quiero que meditemos justamente los siguientes minutos en ello, porque el escritor declaró y dijo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y no solamente nos bendiga, sino que Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Como que el salmista había tomado como referencia aquella bendición sacerdotal en Números capítulo 6, aquella bendición que normalmente cuando el pueblo de Dios se presentaba ante Dios mismo en el tabernáculo, y al despedir el acto de adoración, es decir, cuando iban a ofrecer sacrificios a Dios para adorarle, para presentarle lo que Dios demandaba de parte de su pueblo, al momento de irse y abandonar el tabernáculo para regresar los oferentes a su casa y a sus diferentes labores de ese día o de esa tarde, entonces el sacerdote emitía una bendición que era conocida como la bendición sacerdotal, y comenzaba justamente con las palabras precisas del versículo 1. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y sea su misericordia sobre nuestro pueblo. Y en 3 ocasiones habla de que Dios resplandezca su bendición, su rostro sobre el pueblo. Así que notamos aquí, hermanos, lo que noto yo en este versículo en particular es un doble aspecto muy interesante, y el salmista está reflejando la necesidad de la misericordia de Dios. La primera parte dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios tenga, que Dios nos haga el favor, está diciendo en otras palabras, Dios quiera que su misericordia sea sobre nosotros. Así que está reflejando el salmista de una manera muy clara y de una manera muy natural
el hecho de que todos los seres humanos tenemos necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, familiares, en todo tipo, en todo ámbito. Y una de ellas es la necesidad de la misericordia de Dios. Dios quiera que nos dé y derrame su mano misericordiosa sobre todos nosotros. Vemos ahí la necesidad de la misericordia de Dios. Sabe, hermano, que en este mundo en el cual vivimos, en este cosmos, no puede satisfacer cada una de las necesidades internas que tenemos como seres humanos. Algunas sí, hay ciertas necesidades que son complementadas, la necesidad de trabajar, la necesidad de vivir en comunidad, en grupos, pero las necesidades espirituales no las complementan, ni las suplementan, ni las satisface esta sociedad. Esa las suple Dios a través de los medios espirituales que Dios ha provisto. Pero hay necesidad, hermanos, que tenemos como hijos de Dios, y es de saber que la misericordia de Dios es sobre nuestras vidas, sobre los nuestros y sobre lo que llevamos a cabo día tras día. El salmista decía: oh Dios, tenga misericordia, tengo necesidad de que Dios no se aleje de mí y detenga lo que yo merezco, y no me dé lo que mi indignidad, mi naturaleza indigna merece, sino que Dios tenga misericordia y nos guarde del mal. Así que es mejor, hermanos, implorar la misericordia de Dios, porque tenemos que reconocerlo. Usted y yo tenemos una gran necesidad, y es que Dios manifieste su mano misericordia sobre su vida y sobre la mía. ¿Sabe por qué? Número uno, porque somos pecadores y nos equivocamos, erramos al blanco, pecamos, nos mantenemos al margen de los preceptos divinos que son perfectos para con nosotros. Cuando nos desviamos, tenemos que reconocer que andamos errantes y tenemos que volver, y solamente la mano misericordiosa de Dios es la que nos va a mantener con vida, sostenidos y sostenibles en cada aspecto en la vida cotidiana en la cual estamos viviendo. Con mayor razón, hermanos, en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo en este mundo. Dios tenga misericordia de nosotros. Recuerda cuando David había levantado un censo, Dios incitó a David, y David se dejó llevar por su emoción, por su orgullo de que él era el rey y que el pueblo se le sometía, y que tenía gente valiente y tenía gente que daba su propia vida, gente patriota. Y entonces Dios dijo: a ver, vamos a ver si realmente David está sometido y sus sentidos los tiene sometidos a mi voluntad. Y David dijo: a ver, y mandó ahí al capitán del ejército: sabes que vete por todas las tribus y quiero que hagas un censo de cuánta gente tenemos y cuánto efectivo militar yo tengo al alcance. Así que duró meses todo ese censo, y cuando llegaron dijeron: pues mira, tienes tanto, tanto y tanto y tanto. Oh, dijo David, hizo mal. Después de que vino el capitán del ejército y le dijo: mira, David, este es el conteo, este es el resultado final, aquí están las clasificaciones, aquí están las divisiones, pues ahí está lo que tú querías. De repente le vino una contrición a David y se sintió mal. El Espíritu de Dios vino y le redarguyó, y David reconoció que hizo mal al pedir números del pueblo para que eso viniera a alimentar su ego personal. Así que inmediatamente Dios le envió a Gad, un vidente o un profeta. Anteriormente se le llamaba videntes a lo que posteriormente conocíamos como profetas. Así que Gad era el vidente, dice la Biblia, en los tiempos de David, y llegó Gad, enviado por Dios. Y mira, le dijo el profeta a David: mira, David, Dios me mandó y me vino a que te propusiera algo. Uno, ya reconociste que hiciste mal mandando a hacer el sondeo y el censo, pero mira, Dios te va a castigar porque hiciste mal. Pero Dios me está mandando para que tú decías qué quieres de castigo. Y entre los 3 castigos que Dios le mandó, le dijo: mira, ¿qué quieres? Tú decides, 7 años
de hambre en todo tu reino, o le dijo 3 meses huir por ser perseguido de tus enemigos, o que Dios envíe peste, una gran peste, y va a haber una gran mortandad por 3 días. Tú decides. Y David se sentó a reflexionar y a meditar y dijo, bueno, pues es mejor estar en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Dios es misericordioso. David apeló a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, como todos los seres humanos, necesitamos de la misericordia de Dios, ser el objeto de la misericordia divina. Así que David le dijo al vidente, mira vidente, entonces ve y dile a Dios que me equivoqué, ya Dios lo sabe, pero dile que prefiero recibir 3 días de peste, una peste como Dios la quiere enviar, porque yo sé que Dios es misericordioso y nos va a guardar y nos va a librar. El hombre no. Mejor quiero caer en la mano misericordiosa de Dios. Así que inmediatamente vinieron 3 días de peste, una gran pestilencia. Hubo un gran acontecimiento que duró 3 días. Dice la Biblia, originalmente fueron 3 días. Pero ¿sabe qué? Murieron cientos, miles de personas inocentes en el reino de David. Pero la mortandad se detuvo cuando iban miles y miles. Iban demasiados muertos cuando Dios dijo hasta aquí. No voy a permitir más muertos, dijo, porque la misericordia de Dios lo detuvo. Así que vemos en ese relato, hermanos, que todos estamos, toda la creación de Dios, la naturaleza divina, estamos necesitados de que Dios manifieste su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cometemos errores, porque somos precipitados a los planes de Dios, porque somos impulsivos, porque ofendemos, lastimamos, somos rencorosos, somos sentimentales, somos delicados, nos molestamos por todo, nos enfriamos en las cosas de Dios cuando no deberíamos de estarlo, nos compungimos por cosas que no debemos de compungirnos. Algo sucede en el mundo, en la situación, y lo primero que hacemos es tomarla con Dios y dejar la Biblia a un lado, leer la Biblia menos, orar menos, tener menos comunión con Dios, quejarnos de todo. Y dice Dios, pobrecito de ti, ¿qué vas a hacer si sigues en esa actitud? Todo lo que yo te he dado y todavía me pagas de esa manera. Es ahí donde necesitamos que Dios no nos pague conforme a nuestras obras. Y es ahí donde entra la misericordia de Dios. Y el segundo punto para finalizar, hermanos, dice el versículo 1, Dios tenga misericordia. Esa debe de ser nuestra oración cotidiana ante el Señor. Se dice, Dios, ten misericordia de mí este día. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer mal? Yo no quiero cometer pecado, yo no quiero olvidarme de ti, yo no quiero hacer lo que no debo de hacer. Pero ten misericordia de mí si yo me equivoco y hazme entender cuando haga algo malo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que el segundo punto, hermanos, es el resultado de la misericordia de Dios. 2 aspectos declara aquí el salmista. 1 es la bendición de Dios y 3, que Dios haga iluminar su rostro sobre nuestras vidas. Dios tenga misericordia, dijo, y nos bendiga. Dios no puede bendecir si no hay de por medio su misericordia manifestada en gran escala y en gran nivel para con usted y para conmigo. A pesar de ser y de hacer lo que no deberíamos de hacer, que desagrada a Dios, su misericordia es grande. Y entonces Dios nos bendice, nos da lo que no nos da lo que merecemos. Merecemos el castigo, la condenación por ser pecadores y descuidados. Pero es donde entra su gracia y operando también su misericordia. La gracia es recibir algo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero la gracia de Dios es recibir algo de parte de Dios que no lo merecemos. Y son sus bendiciones. Su bendición y que Dios se sonría con nosotros. Dios nos bendice, hermanos, pero cuando decimos gracias a Dios porque Dios ha derramado sus bendiciones, hay algo mucho más allá de lo que sencillamente nosotros expresamos con palabras. Va de por medio la gracia de Dios. Está de por medio su misericordia del Divino Maestro sobre nosotros para poder recibir los beneficios y las bendiciones de Dios.
Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, como que el salmista tenía la idea de aquella reacción de los reyes. Los reyes, nadie podía entrar a la presencia de un rey, del monarca, mucho menos a su trono, si no era llamado por el rey. Toda vez que alguno de los lacayos o alguno de los súbditos o miembros del reino de determinado monarca, era llamado a la presencia del rey, todavía estaba corriendo peligro su vida. Llegaba, se presentaba ante el rey con la cabeza agachada, y si el rey le sonreía, es decir, resplandecía su rostro sobre el llamado, entonces prácticamente escucharía el rey y el rey daría lo que le estaría pidiendo el subordinado. La idea del salmista pareciera ser esta: Dios como nuestro rey, esperemos que su misericordia no nos traiga el castigo que merecemos, al contrario, que nos bendiga. Ese es el resultado de la misericordia de Dios. Bendición, pero también que Dios resplandezca su rostro, que sonría a nuestro lado. Y cuando Dios nos sonríe, hermanos, cuando Dios resplandece su rostro sobre nosotros, es el favor de Dios sobre nuestra vida, y entonces estaremos libres de castigo y estaremos contentos, con un peso menos en nuestra vida, pero con la bendición del Todopoderoso. Apelemos, hermanos, todos los días, pidámosle a Dios que su misericordia sea grande y sea manifestada en gran medida para con su vida y para con la mía. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que la hagas viva y eficaz en nosotros. En Cristo Jesús te lo imploro. Amén.